En esta ocasión vamos a calcular las fuerzas estáticas, ¿verdad? Para la edificación que estamos revisando. Entonces tenemos nosotros, ¿verdad? En el cálculo tenemos los parámetros característicos del espectro, que estos los podemos tomar del reglamento de las normas técnicas complementarias en la parte de sismo, o bien en el manual en el manual de obras de la Comisión Federal de Electricidad en la parte de sismo, ¿verdad? Según el tipo de donde estemos situados, según el tipo de zona. Entonces, aquí la estructura, se acuerdan que es un hospital de 3 niveles, que es planta baja, es primer nivel y segundo nivel, ¿verdad? Entonces, la estructura aquí en el DF, estoy suponiendo yo que la zona donde se va a desplantar el hospital es la zona 3B, ¿verdad? Y esto lo podemos consultar, los parámetros del espectro en el reglamento. Como es un hospital, pues la estructura es tipo A, ¿verdad? En la estructura tipo A, el coeficiente de sismo se multiplica por 1.5, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de sismicidad en primera instancia vale 0.45 por 1.5, pues es 0.675. Ese es el que realmente voy a utilizar, ¿verdad? Recuerden que estamos analizando la estructura mediante el método estático, ¿sí? Mediante el método estático. Entonces tenemos los parámetros característicos del espectro, que es el coeficiente de sismicidad, la aceleración inicial, ¿verdad? Que en el espectro de diseño, vale, aquí tenemos la aceleración inicial, ¿verdad? Que es la ordenada al origen, cuando t es igual con 0, ¿verdad? Aquí tenemos cuando t es igual a 0. Recuerden que el valor de t, ¿sí? Es el periodo fundamental de la estructura, ¿sí? Y va de 0 hasta 6 segundos o de 0 hasta 8 segundos, dependiendo el tipo de espectro que tengamos, ¿verdad? En qué tipo de zona esté trabajando también el espectro. Este espectro, pues es este que está aquí, generado en la zona 3B, de aquí del Distrito Federal, en México, ¿sí? Bueno, son los parámetros característicos del espectro. Tenemos un factor de comportamiento sísmico también, que se le conoce parámetros de ductilidad en una y en la otra dirección. Yo lo estoy considerando con el valor de 2, ¿verdad? Pero hay que ver ese factor de comportamiento sísmico en el capítulo 6 del reglamento de las normas técnicas, ¿verdad? Para sismo, ¿cuánto es? ¿Por qué utilizamos QX y QY igual con 2? ¿Sí? Entonces ahí, en esta parte, ahí nos va a indicar el reglamento, características para Q igual con 2, ¿sí? Muy bien, y vamos a utilizar un factor de reducción también, que viene en el capítulo 6.4 del capítulo de sismo, de punto 8 también, ¿verdad? ¿Qué tan regular e irregular es la estructura, ¿verdad? Yo estoy utilizando un factor de irregularidad de punto 8. Muy bien, pues entonces, vamos a continuar. Yo, con la expresión que habíamos demostrado anteriormente en otros tutoriales, para el método estático, ¿sí? Salió esta expresión, ¿sí? Para el método estático, ¿sí? Esta expresión, recuerden que es, de la parte del espectro de aquí, de esta parte hacia allá, se manejan estas fuerzas de inercia, ¿verdad? Y de aquí, del espectro, cuando se va degradando con respecto al tiempo, tiene otras fuerzas de inercia, ¿verdad? Que son fuerzas de inercias reducidas, y también vienen en el reglamento y sus normas técnicas para sismo, ¿verdad? Ahí hay que verificar estas fuerzas de inercia o fuerzas reducidas cuando supuestamente el valor de T es mayor que TB, ¿verdad? Bueno, voy a explicar parte del espectro entonces. Tenemos, recuerden que esta parte que es lineal es cuando el valor de T es menor que TA, donde T es el periodo fundamental de la estructura. En primera instancia, no conocemos nosotros el valor de el periodo fundamental de la estructura, lo desconocemos, no sabemos, o estamos suponiendo nosotros que no sabemos
cuánto vale ese periodo, ¿sí? Entonces, no sabemos realmente de 0 hasta tantos segundos en dónde está trabajando la estructura, ¿sí? Bueno, como no sabemos esa parte, nosotros tenemos que suponer que vamos a empezar a trabajar en la meseta del espectro, donde la aceleración es igual al coeficiente de sismicidad, ¿sí? Donde el valor del periodo fundamental lo estoy suponiendo que es mayor que TA y menor o igual que TB, ¿verdad? En esa parte del espectro nosotros vamos a trabajar, pues, porque obviamente es la más crítica del espectro, ¿verdad? Ahí vamos a trabajar nosotros. De este lado es cuando se va degradando esta función con respecto al tiempo, es cuando T, que es el periodo fundamental, es mayor que TB. Y recuerden que TA, TB, el valor de C, pues son parámetros característicos del espectro, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Entonces, como no sabemos dónde estamos cayendo en el periodo fundamental, tenemos que trabajar en esta parte. Obviamente hay expresiones para calcular, ¿verdad?, el periodo fundamental de la estructura, para suponerlo, ¿verdad?, dónde vamos a trabajar. Más adelante vamos a ver esas expresiones cuando terminemos este ejemplo, ¿sí? Aquí solamente vamos a calcular las fuerzas por el método estático y estamos suponiendo nosotros que el valor del periodo fundamental está de esta parte para acá, ¿verdad? Está de esta parte para acá. Entonces tenemos que empezar de inicio con eso, ya que desconocemos el valor del periodo fundamental, ¿verdad? Bueno, aquí en el espectro, cuando T es menor que TA, recuerden que tenemos nosotros que es la aceleración en esta parte que está aquí, va a valer igual a la aceleración inicial, más la resta del coeficiente de sismicidad menos la aceleración inicial, que multiplica la relación de los periodos, ¿verdad?, que es el periodo fundamental y el periodo característico TA del espectro. Y también, por otro lado, el valor de Q' es igual a esta expresión que tenemos aquí, ¿verdad? Eso ya lo habíamos comentado en otros tutoriales. Cuando el valor de T es mayor o igual que TA o menor o igual que TB, ¿verdad?, se utiliza el valor de la aceleración igual con C, es donde el espectro es constante, ¿sí?, en la meseta. Entonces, cuando caemos en esta zona, o estoy suponiendo yo porque se desconoce a T, ¿verdad?, la aceleración es igual a C, que es el coeficiente de sismicidad, y esta es cuando el valor del periodo fundamental es mayor a TA y menor o igual que TB, que son periodos característicos del espectro, ¿verdad? Y cuando se desconoce a T, el valor de la Q' vale el valor de Q por el factor de irregularidad, ¿verdad?, cuando se desconoce a T o cuando T es mayor o igual a TA. Entonces estamos suponiendo que vamos a trabajar en esta zona, ¿verdad? Bueno, de aquí, cuando tenemos la función que se va degradando en el espectro, tenemos que el periodo fundamental es mayor al periodo TB. Cuando sucede esto, entonces tenemos que utilizar que la aceleración, ¿verdad?, porque este es el eje de la aceleración y este es el eje del tiempo, tenemos igual al valor de Q por C, donde el valor de Q, pues, es la relación de TB entre T a la R, ¿sí? Esta función que es TB entre T a la R es la función que se va degradando con respecto al tiempo, ¿verdad? Ya nosotros conocemos el valor de TB y el valor de R del periodo de los parámetros característicos del espectro, ¿verdad? Ahí está. Entonces, de esa manera también podemos nosotros generar el espectro, ¿verdad? Recuerden que aquí este punto es el valor de TA y este punto es el valor de TB, que son parámetros característicos del espectro. Muy bien, pues vamos a calcular las fuerzas de inercia, suponiendo que se desconoce a T, ¿verdad? El reglamento dice, si se desconoce a T, que es el periodo fundamental de la estructura, ¿sí?, tienes que entrar en la parte de la meseta donde la aceleración es constante y es igual al coeficiente de sismicidad, ¿verdad? Y la fuerza las fuerzas
estáticas, ¿verdad? Por el método estático, de aquí para acá, se calcula con esta expresión que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí en el problema, tenemos la planta baja, tenemos el primer nivel y el segundo nivel, ¿verdad? Planta baja, primer nivel y segundo nivel. Tenemos las alturas, para la planta baja son 3 metros, para el primer nivel es 2,50 y el segundo nivel también es 2,50. La HI va a ser el acumulado de las alturas, tenemos 3 más 2,50 son 5,50. 5,50 más 2,50 son 8 metros, ¿verdad? Y anteriormente ya habíamos calculado nosotros el peso total de cada nivel, ¿verdad? Este peso total de cada nivel es por medio de las propiedades y por medio de las cargas por área. Bueno, pues solamente lo que hace falta aquí pues es sacar las fuerzas de inercia y los cortantes que intervienen en cada nivel, ¿sí? Entonces con esta expresión voy a calcular las fuerzas de inercia. En primera instancia voy a calcular, me pide aquí WI por HI, ¿verdad? Tengo HI mayúscula, HI minúscula, que es el acumulado, el WI, que es el peso total de cada nivel, y luego WI por HI, ¿verdad? Donde viene involucrado WI por HI en la expresión, ¿verdad? Tenemos para cada nivel y tenemos la sumatoria de todos los niveles, ¿verdad? Tenemos la sumatoria que es WI, que es el peso total, ¿verdad? De toda la estructura, es la sumatoria de los WIs, que vienen siendo la sumatoria de la planta baja del primero y del segundo nivel, me da esta magnitud, ¿sí? Son 1654.11.2 toneladas. Entonces, ahora tengo que multiplicar, pues obviamente WI por HI, ¿verdad? Aquí me pide esta tablita. Entonces tengo que multiplicar este valor por este otro valor, que es ¿cuánto? 452.43 por el valor de 8, y me da 3.619. Este valor me da 3.619.44, ¿sí? Y luego, pues el que sigue, ¿verdad? Del siguiente nivel, son 567.504, que multiplica a 5.5. Eso me da 3.121. 3.121.272. Ahí está, ¿verdad? Y el siguiente nivel pues son 634.178, que multiplica a 3, ¿verdad? Son 1902. 1902.534. Entonces tenemos ahí 634.178 por 3, ¿verdad? Y me da 1902.534. Voy a sacar la sumatoria de este WI por HI, que aquí me lo está pidiendo la expresión, ¿verdad? Entonces viene siendo ¿cuánto? Voy a sumar estas tres cantidades. Es 1902.534 más el valor de 3.121.272 más 3.619.44, y ese va a ser el total. La sumatoria aquí le voy a poner sumatoria, que es igual a 8.643.246. Ahí está. Esa es la sumatoria del WI por el HI, ¿verdad? Y eso me lo pide la expresión. Entonces, ahora para calcular la fuerza de inercia por el método estático, pues hay que calcularlo con esta expresión que está acá abajo, que es, vamos a calcularlo de arriba hacia abajo, que es el valor del segundo nivel. ¿Cuánto vale WI por HI? Pues vale este valor, ¿verdad? 3.619.44, y lo tenemos que dividir entre la sumatoria, ¿verdad? Dice aquí, entonces entre 8.643
.246, ¿verdad? Igual. Multiplicado por la sumatoria también de los pesos, que es el que está aquí de color azul. Entonces, este valor lo tenemos que multiplicar por 1654.112. Y ese valor me arroja 692, ¿sí? .67. Y ahora multiplicado por C. ¿Por cuál C? Pues el valor de C que tenemos aquí, que es el valor de C por 1.5, porque es una estructura tipo A. Recuerden que para estructuras tipo A, el coeficiente de sismicidad se multiplica por 1.5, ¿verdad? Entonces, esto hay que multiplicarlo por 0.675, ¿sí? Y dividirlo entre el valor de Q', ¿verdad? Recordemos que cuando estoy trabajando en la meseta del espectro, porque desconozco a T, entonces el valor de A, ¿verdad?, es igual a C, y el valor de Q' vale igual a Q por el factor de irregularidad, ¿sí? En este caso lo tengo que dividir todo esto entre el valor de Q, que vale 2, ¿verdad? Tenemos 2, y el factor de irregularidad pues vale 0.8 por 0.8, ¿verdad? Entonces ese es el valor de Q' cuando estamos trabajando en la meseta del espectro, ¿verdad? Porque desconocemos al periodo fundamental de la estructura, ¿verdad? Ahí está el valor. Vamos a ver cuánto nos arroja. Nos arroja 292.222. ¿Sí? Esa es la fuerza de inercia para el segundo nivel. Vámonos para el primer nivel, hacemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos ahora WI por HI, que es este número que está aquí, que son ¿cuánto? 3121.272. Y eso lo tengo que dividir entre la sumatoria, ¿verdad?, que es 8643, ¿verdad? 8643.246. ¿Listo? Luego multiplicado por la sumatoria del W, que es el de color azul, todo esto multiplicado por 1654.112, y eso me arroja otro valor. Por C entre Q', ¿verdad? Que tenemos que el valor de C es 0.675 y lo tengo que dividir entre Q', que es cuando T es mayor que TA y menor que TB, vale Q', vale Q por el factor de irregularidad, o sea, 2 por el valor de 0.8, ¿sí? Y esa va a ser la fuerza de inercia que me arroja para el primer nivel. Entonces tengo aquí 252.003. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Recuerden que el valor de Q, este valor de Q, yo estoy suponiendo que la ductilidad o ese factor de comportamiento sísmico en las dos direcciones, tanto para X como para Y, vale 2. ¿Sí? Pero hay que ver en las normas de sismo, pues leerlas para entender y obtener este valor de Q, ¿verdad?, que es el factor de comportamiento sísmico. ¿Sí? Por lo regular se utiliza 2, pero cuando el edificio es más esbelto, ¿sí?, es esbelto el edificio, se utiliza en una dirección por lo regular 2 y en la otra en X igual con 3 y en Y igual con 2, ¿sí? Porque si el edificio es muy esbelto, ¿sí?, las fuerzas de inercia pues obviamente no van a ser las mismas, ¿verdad?, en una y otra dirección, sino